Viajar es también abrir la mente mientras el mundo sigue su curso y permitir que cada instante nos transforme. Estas son cápsulas SAM. Sensibilidad, arte y movimiento hecho magia que son también medicina. Te invito a recorrer conmigo lugares y pensamientos, sin prisa y sin pausa, dejando que la vida nos enseñe mientras aprendemos juntos. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Laura Cabral, soy la voz que te hace bien. Buenas. ¿Cómo estás? Hoy me voy a colar para compartirte algo especial. Resulta que anoche me acosté temprano. Después de una semana intensa, de esas semanas que piden cuerpo, bici, gimnasio, trabajo nuevo, proyectos, radio, TV, Dije, voy a aprovechar a ordenar la energía y volver a mí. Antes de dormir, miré el pronóstico del tiempo y decía que el domingo 19 de abril de 2026 en Mendoza iba a cambiar todo. Ayer a la tarde, chateando con una amiga, se lo conté y me preguntó, ¿para mal, Laura? Y le dije, depende. Por ahí para cucharita está bien. Y nos reímos. Pero lo cierto es que algo sí cambió. Porque esta mañana a las 6:30 me desperté con una guitarra sonando adentro mío. Literalmente. No una canción cualquiera. Una presencia. Un sonido que me vino a buscar en un día gris, nublado y con llovizna. Y pensé, voy a crear. ¿Cómo no transformar la columna que hice esta semana para la radio Hábitat en el programa en una capsulita SAM de mi podcast, La Voz que te hace bien? Esa sección que inauguré en el verano con la intención de viajar. En este caso, un viaje en el tiempo, una invitación a volver a Mendoza del 2023. Experiencias que no se revelan en el momento, sino con el tiempo. Que necesitan ser miradas por capas, como si el recuerdo también tuviera anatomía. Y eso hice, porque hay días en los que una no habla de medicina clínica. Hay días en los que la medicina pasa por otro lado. Esta es una cápsula SAM, sensibilidad, arte y música, que también es medicina. Hoy te voy a contar en primera persona lo que sentí en un concierto. Pero no cualquier concierto. Un concierto sinfónico de un músico mendocino que esta semana nos dejó en este plano. Y también dejó una obra inmensa. Yo estuve ahí, fila 3. Y recién hoy entendí lo que había vivido. Tal vez también existe una taxonomía de lo vivido. Bienvenida, bienvenido a otra capsulita SAM de La Voz que te hace bien. Hoy, experiencia Staiti. Como soy profundamente curiosa, allá por octubre, cuando vi el flyer de Staiti Sinfónico, algo se me encendió por dentro. Averigüé un poco y me dijeron que no iba a ser un recital convencional. Iba a haber composiciones propias, versiones de clásicos y todo acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Y ahí pensé, esto es para mí. Porque además de médica, de observadora y de curiosa, soy un ser musical. Y eso no es un detalle menor. La música me atraviesa y la guitarra eléctrica especialmente me vibra en algún lugar muy profundo. Soy rockera. Reconocerlo también forma parte de quién soy. Y entonces te sigo contando. Imaginé guitarras dialogando con violines, potencia con sutileza, distorsión con elegancia, y supe que tenía que estar ahí. También pensé, ¿cómo puede ser que un enanito verde no venga a tocar canciones de los enanitos verdes? Eso podía salir mal o podía ser extraordinario. Y a mí esas cosas me atraen.
Cuando alguien se corre de lo esperable y se anima a mostrar otra parte de sí mismo, algo verdadero suele pasar. Saqué mi entrada inmediatamente y me dispuse a hacer algo que todavía conservo como un tesoro: dejarme sorprender. Porque si algo intento, no perder con los años es la capacidad de asombro. Esa noche no iba solo a ver un concierto. Iba a presenciar qué pasa cuando un artista conocido decide correrse del personaje y mostrarse completo. Llegué temprano, me senté y puntual empezó. Felipe Staitti salió caminando a encontrarse con su gente con una naturalidad que me quedó grabada. No entró como una estrella. Entró como alguien que sale a caminar por el barrio y se cruza con sus vecinos. Yo así lo sentí. Llevaba un jean gastado, roto en las rodillas, desteñido por la vida, y una camisa estampada en tonos rojos, creo que con flores. Nada impostado, nada acartonado. Y ahí estaba detrás, la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Imponente, majestuosa, esperándolo. La escena ya decía mucho. Un guitarrista y una orquesta. Arrancó directamente, sin grandes anuncios, sin necesidad de explicarse, con el Ave María de Schubert. ¡Oh! Ya empecé a lagrimear. Y después del segundo tema, ocurrió algo pequeño, pero revelador. Felipe empezó a percibir un ruido, una interferencia, un sonido que algo le decía que no estaba bien. La mayoría del público probablemente no entendía nada. Yo tampoco, pero él sí. Y durante unos minutos se ocupó de solucionarlo. Pidió paciencia, explicó que había algo que no sonaba como debía y no siguió hasta dejarlo bien. Ese momento me enseñó mucho, porque los verdaderamente sensibles suelen escuchar lo que otros no escuchamos, y los verdaderamente profesionales no naturalizan lo apenas incorrecto. No hizo como si nada pasara, no disimuló, se hizo cargo del detalle. Y después sí, siguió el concierto. Una vez resuelto ese pequeño detalle técnico, la noche terminó de desplegarse. Ya no estaban los nervios del comienzo, ya no estaba la tensión de la primera entrada. Era la primera noche de 3 funciones, un estreno, y se sentía en el aire esa mezcla hermosa de expectativa y adrenalina. La orquesta estaba completamente abierta, viva, ocupando el escenario con toda su presencia. Y ahí Felipe empezó a contar cómo había nacido ese proyecto. Lo dijo con una frase muy mendocina, muy nuestra, que muchas veces en Mendoza empiezan en una juntada de amigos con un asado de por medio. Y el vino, y me encantó. Porque baja del pedestal algo enorme y lo devuelve al origen simple de casi todo lo valioso. Personas que se encuentran, conversan y sueñan algo juntas. Contó que en una de esas reuniones se encontró con Pablo Herrero Pondal, director de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y le dijo: «Tengo ganas de hacer esto». Y Pablo respondió: «Sí, contá conmigo». Así nacen a veces las mejores ideas. No en una oficina, no en un PowerPoint, en una mesa compartida. Pero Felipe agregó algo más. Y le dijo: «Quiero tocar 2 temas de Frank Zappa». El director, lejos de asustarse, le contestó: «Yo también lo admiro. Dale, lo hacemos, pero con una condición. Los arreglos los hago yo». Y ahí pasó algo precioso. Un guitarrista de rock, una orquesta sinfónica, un director clásico y la música irreverente de Frank Zappa encontrándose en Mendoza. Eso también era Felipe Staitti. Alguien especializado en unir mundos que otros creen separados. Y cuando terminó esa parte del repertorio, apareció otra dimensión todavía más hermosa: la vida personal entrando al escenario.
Felipe empezó a presentar a los músicos con mucho afecto, con humor, con ese modo cálido de nombrar a los suyos. Y entonces nombró a Natalio Staiti en la batería. Contó que no vive acá, que hace tiempo vive en Italia y dijo, entre risas, que prácticamente lo habían secuestrado para que estuviera en ese concierto. La sala se rió. Pero detrás del chiste había algo muy profundo. Porque no era solo un baterista invitado, era su hijo y estaba ahí. Y después pasó algo que me encantó especialmente. Felipe hizo algo que solo hacen quienes aman de verdad lo que hacen. Compartió conocimiento sin ponerse solemne. Le dio una pequeña clase al auditorio. Empezó a hablar de guitarras, de por qué algunas tienen 21 trastes, de las octavas musicales, de las posibilidades del instrumento, de cómo cambia la respuesta según el modelo. Muchos quizás escuchaban como quien oye un idioma ajeno, pero yo veía otra cosa. Veía a un hombre todavía enamorado de su herramienta de trabajo. Porque hay artistas que usan instrumentos y hay otros que conversan con ellos. Explicó que esa guitarra, creo que era una Fender Stratocaster, le venía perfecta para el tema que seguía. Y enseguida se largó con otra canción, con una potencia tremenda. Eso también me habló de él. No era solo el músico consagrado, era el curioso intacto, el artesano del sonido, el hombre que después de tantos años seguía maravillándose con los detalles. Y cuando alguien no pierde la capacidad de asombro por lo pequeño, suele conservar también la grandeza en lo importante. Entonces dijo algo profundamente hermoso, que esa noche se le estaban juntando los mundos. Sus hijos en el escenario, el recuerdo de sus padres, los amigos presentes, la orquesta de su infancia, su gente en la sala. Y usó una palabra que me quedó vibrando. Pertenencia. Qué palabra poderosa. Porque pertenecer no es poseer, es reconocerse parte. Parte de una historia, de una ciudad, de una familia, de una memoria compartida. Y pensé que tal vez una vida lograda se parece un poco a eso. Llegar a un punto donde todo lo vivido por fin conversa entre sí. Después contó una de esas historias que parecen inventadas, pero que solo la vida sabe escribir. Dijo que una vez el destino lo puso en una prueba de sonido de Steve Vai, uno de los guitarristas que más admiraba. Ya eso parecía improbable. Pero pasó algo todavía mejor. Cuenta que Steve Vai quería sumar al show una canción del repertorio argentino. Algo nuestro. Y no sabía cuál tocar, no conocía ninguna. Entonces, en ese instante, volvió un recuerdo de la infancia. Felipe contó que había empezado a estudiar guitarra cuando tenía 10 años, o menos, y vivía en la calle Gutenberg y España. Y que cerca de su casa, baldío de por medio, vivía un chico de su edad, Carlos Fernández. Éramos 2 pibes comunes con una vida común, dijo. Carlos un día le enseñó a tocar la comparsita. Él nunca más había tocado tango, menos la comparsita. Nunca más había vuelto a esa melodía. Pero se la acordaba y dijo, yo sé tocar la comparsita. Le preguntaron, ¿vos la sabés tocar? Y él respondió que sí. Entonces lo invitaron y terminó tocando la comparsita en ese concierto. Porque a veces la memoria guarda cosas que una cree olvidadas hasta que la vida las necesita. Una canción aprendida de niño en el barrio, guardada durante años, esperando el momento exacto para abrir una puerta inesperada. Y pensé que eso también nos pasa a todos. Nada de lo que aprendemos con amor se pierde del todo. Después llegó otro momento precioso. Felipe anunció que iba a llamar a un invitado especial.
Juan Pablo Staiti, y lo presentó con humor, como hacía con todo lo importante para no volverlo solemne, y dijo: el Juanpi es el primer hijo que tuvimos, porque no lo tuve solo. Si hubiera sido así, me habría ganado $1.000.000. La sala estalló en risa, y enseguida, sin cambiar el tono cálido, agregó: es un tipo excepcional, un gran músico. Y agregó: es como yo hace 30 años. ¡Qué frase hermosa! No habló desde la competencia ni desde el ego, habló desde el reconocimiento. Se vio en su hijo como uno se ve en un espejo del tiempo. Y entonces apareció Juan Pablo, con su propia presencia, su propia madurez, con todo lo heredado y todo lo construido por sí mismo. La genética, sí, pero también el estudio, la disciplina, la búsqueda personal. Y ahí tocaron 2 temas juntos. Había algo muy conmovedor en verlos compartir escenario. Un padre y un hijo dialogando donde mejor sabían hacerlo, en la música. Entre canción y canción, Felipe seguía maravillado. Se inclinaba, agradecía a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y dijo una frase que también lo retrata entero: yo tocaría un tema con cada una de estas hermosas personas. No dijo músicos, dijo personas. Eso me pareció enorme, porque hay artistas que miran funciones y hay otros que miran seres humanos. Después de contar la historia con Steve Vai, Felipe hizo algo muy suyo. Le agregó humor a lo extraordinario. Dijo que después de tocar con uno de sus ídolos pensó: bueno, por ley de compensación mañana me voy a morir o algo muy malo va a pasar. Y la sala se rió completa. Y otra vez apareció esa mezcla tan particular en él: asombro genuino y ligereza. No dramatizar ni siquiera lo increíble. Pero esa historia no terminaba ahí. Contó que a partir de esa experiencia escribió un tango con muchísimo respeto por un género que admiraba profundamente. Y presentó Tango Son. Entonces invitó a Walter Anselmi en bandoneón. Y lo que pasó después fue bellísimo. El bandoneón entró como una respiración antigua. La guitarra respondió desde otro mundo. La orquesta sostuvo todo con una elegancia conmovedora. Fue una interpretación magistral. Y yo simplemente me lo lloré todo. Porque hay músicas que no piden permiso. Van directo al lugar exacto donde uno guarda lo sensible. Esa noche, ese tango hizo eso conmigo. Después anunció otro tema. Algo así como un concertino, recuerdo. Y el escenario volvió a transformarse. Apareció el xilofón. La orquesta cambió de color y Felipe siguió al frente con su guitarra, como si pudiera conversar con cualquier lenguaje musical que se le pusiera al lado. Terminó esa pieza y sin preámbulos, sin presentación, arrancó otra melodía inconfundible. Vivo por ella. La versión que tantos conocemos ligada a Andrea Bocelli. Por esa noche dicha desde la guitarra. Y mientras sonaba yo pensaba en algo, que esa ella de la canción para Felipe bien podría ser la música. Porque hay personas que no solo trabajan de esto, viven por eso, respiran por eso, ordenan su tiempo alrededor de eso, sufren por eso, se curan con eso. La interpretación fue magistral. La Orquesta Filarmónica de Mendoza vibrando a pleno. La melodía elevándose por todo el teatro. Y Felipe diciendo sin palabras algo que quizá resumía su vida entera. Vivía por ella. Después llegó uno de los momentos más íntimos de la noche. Felipe contó que había escrito una canción para su nieta Alice. Una italianita hermosa. Creo recordar que la nombró como Alice Inside o algo así en inglés. Y explicó que la compuso cuando ella todavía estaba en la panza de su mamá.
Después dijo una frase preciosa: esta canción ya tiene dueña. Qué manera hermosa de entender una obra, no como propiedad del autor, sino como regalo destinado a alguien desde el origen. Y había algo todavía más conmovedor. La iba a tocar con su hijo Natalio Staiti en batería. Es decir, el abuelo componiendo para la nieta junto al padre de esa niña en el escenario. 3 generaciones reunidas dentro de una misma música. Antes de empezar, dijo también algo que me encantó. No es para llorar ni nada de eso. Para mí el romanticismo pasa por otro lado. Y dejó esa idea flotando en el aire, porque tenía razón. A veces el verdadero romanticismo no está en el exceso de emoción. Está en escribirle una canción a alguien antes de conocerla la cara, ¿no? Esperarla con música, nombrarla con belleza, en dejarle una melodía como bienvenida al mundo. Y sonó una canción preciosa, de esas que parecen venir de la raíz misma de una familia. Después dijo algo así como: bueno, nos estamos acercando peligrosamente al final. Y la sala entera respondió con un "oh, no", espontáneo, casi infantil. Entonces él remató con humor: como el veneno, poquito alcanza. Y nos reímos todos. Y ahí entendí otra vez algo de Felipe. Sabía manejar el clima emocional de una sala. Sabía cuándo tensar, cuándo aflojar, cuándo agradecer, cuándo hacer reír. Entonces llegaron 2 bises espectaculares. 2 canciones enormes con la Orquesta Filarmónica de Mendoza en plenitud absoluta. Fue una de esas escenas donde la música ya no entra por el oído, entra por el cuerpo. Metales, cuerdas, percusión, guitarras, energía total. La Filarmónica rockeando a pleno. Y después vino algo todavía más importante que tocar bien: el momento de agradecer. Felipe agradeció a cada uno, a los músicos, a su banda, a sus hijos, a su familia, a los amigos, a los primos, a quienes estaban presentes, a quienes hicieron posible el proyecto, a la prensa, al equipo técnico, al teatro, a los asistentes. Nombró personas. Y cuando alguien nombra personas en público, les devuelve dignidad y agradecimiento absoluto. También recordó que en 1981 había estado en ese mismo teatro tocando con los Enanitos Verdes, que ahora regresaba acompañado por Oscar Sayavedra, una de las personas con las que había iniciado el camino. Felipe como músico, Oscar como manager y periodista. ¡Qué imagen hermosa! El origen volviendo al origen, no como repetición, como madurez. Y después llegó la ovación. El teatro completamente iluminado. Músicos y público unidos en la misma escena. Nos pusimos de pie y aplaudimos largo. Como se aplaude cuando una noche ya sabe que va a quedarse para siempre. ¡Fa! ¡Qué concierto! Cuando terminé de verlo nuevamente, entendí por qué esta mañana me desperté con su guitarra sonando adentro. Porque algunas personas, cuando parten, no se van del todo. Se transforman en resonancia. Felipe Staiti fue muchas veces y muchas cosas al mismo tiempo. Fue músico, fue creador, fue padre, fue hijo de esta tierra, fue compañero de ruta. Fue un hombre capaz de unir mundos que parecían separados. El rock y la filarmónica, la técnica y la emoción, la familia y el escenario, la sencillez y la excelencia. Y también publicó un libro de cuentos fantásticos, con el título de Cuando Zappa conoció a Borges. Eso ya define entero ese librito, porque ahí también estaba él,
la irreverencia y la inteligencia, lo popular y lo oculto, la guitarra eléctrica y la biblioteca. Algún periodista dijo que era como el Eric Clapton de la literatura, por cierto clasicismo elegante de sus relatos. Y me gustó esa imagen, porque Felipe parecía entender que lo clásico no es lo viejo, es lo que permanece. También exploró el vino, tan nuestro, tan mendocino. Porque hay personas creativas que no viven en un solo lenguaje. Necesitan probar varios. Música, palabras, sabores, escenarios, vínculos. Y sin embargo, más allá de todo talento, lo que a mí más me impresionó fue otra cosa. Su manera de agradecer, su forma de nombrar a cada uno, su capacidad de emocionarse sin volverse solemne, su humor, su gratitud, su pertenencia. Y hace unos días revisando, cuando habló de su amigo Marciano Cantero, dijo en una entrevista que lo peor no era morir. Lo peor era el olvido. Y tal vez tenía razón. Pero también hay personas a las que el olvido no los alcanza, porque quedan en una melodía, en una ovación de pie, en una hija, en un hijo, en una nieta, en una ciudad entera que los reconoce como propios. Y quedan también en desconocidos como yo, sentada en la fila 3, que años después despierta un domingo con una guitarra adentro. Y queda, como él nos dijo, al salir por primera vez a escena. Lo estamos filmando y va a quedar en los anales de la historia del rock mendocino. Sí, Felipe. La muerte lo alcanzó como nos alcanzará a todos. Pero no alcanzó su obra. No alcanzó esa noche luminosa en el Teatro Independencia. Y entonces, en primera persona, solo me sale decir: volá alto, Felipe. Buen viaje. Mendocino entrañable. Por acá, todo bien. Seguimos escuchando tu guitarra. Seguimos sosteniendo tu espíritu. Tu música nos va a acompañar siempre. Y para que esta experiencia también sea tuya, te voy a dejar el enlace de ese concierto. Yo lo viví en fila 3. Hoy te lo conté en primera persona. Ahora te toca sentirlo a vos. No te lo pierdas. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar, en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.